Y en otra información, el ex senador Juan Diego Gómez, que espera regresar al Senado con el Partido Conservador, ha sido mencionado en la investigación de alias Papá Pitufo. Con la primera revelación de este hecho, él dijo que estaba dispuesto a responder ante la justicia por ello, pero desde entonces ese expediente del Pitufo no se mueve en la Fiscalía. El ex senador Juan Diego Gómez, número 8 en el tarjetón para Senado del Partido Conservador, habría sido uno de los apoyos políticos de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Un documento de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales que recopiló en 2003 informes de agentes encubiertos describe los nexos de Gómez con el Papá Pitufo. Las reuniones que hubieron en estos dos restaurantes antes mencionados estuvo el ex senador Juan Diego Gómez, el señor Diego Marín, un tal señor de que le dicen Papayo o Papaya, el señor Miguel Castellanos. Según las pruebas recopiladas, el expresidente del Senado estaba dentro de la nómina de Pitufo en las actividades de contrabando. Los pagos de Dávila se realizaron a través de láminas de oro para evitar el volumen que genera el efectivo. Entregaría dichos sobornos a altos oficiales, de igual forma a políticos como el ex senador Juan Diego Gómez, expresidente del Senado. En ese entonces, el senador ejercía supuestamente su poder para encubrir a uniformados. Y que ellos tenían el respaldo total de en ese entonces del señor Juan Diego Gómez, quien era presidente del Senado para la fecha y quien constantemente iba a la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Barranquilla a reunirse con ellos. Ojalá gane por usted, pero le está lejos. Pitufo y los contrabandistas habrían impulsado la campaña de Juan Diego Gómez a la gobernación de Antioquia hace 2 años. Hoy en día hablan mucho de las elecciones que se aproximan para el año 2023, donde la mayoría de gremios o todas las agencias aduanas están ayudándole de una u otra manera económicamente al señor expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya que quieren sí o sí montarlo como gobernador de Antioquia. En las grabaciones recopiladas, Papá Pitufo se refirió en términos criminales de Juan Diego Gómez. Sí. Con el que no. En julio de este año, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra Juan Diego Gómez y su hermano por presuntamente haber cometido una estafa que asciende a los 1.733 millones de pesos entre 2017 y 2023. Se trata de un juego de palabras. Los alcances de Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado uno de los mayores contrabandistas del país, han llegado a tal punto que varios oficiales de la policía que aceptaron haberle colaborado en sus maniobras delictivas siguen activos en esa institución armada. De todos los oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera que ejercieron como jefes de la división en Cartagena y que estaban al servicio del contrabando, 2 de ellos continúan trabajando normalmente en la policía, pese a que ambos confesaron haber recibido dinero de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Quien le filtró la información de que había una investigación en contra del señor Diego Marín fue el mismo mayor Nocua. El mayor Peter Steven Nocua llegó a Cartagena el 5 de septiembre de 2023, pero 3 días antes ya se había reunido con Diego Marín en Bogotá, donde inmediatamente se puso a su servicio. El señor de baja estatura me pregunta que si yo tengo aplicativo Cellcrip, a lo que yo contesto que no lo tengo y procede a entregarme un celular iPhone SE con la aplicación Cellcrip, y el señor Mayor Sarmiento me indica que es a través de esa app o aplicación que vamos a tener comunicación nosotros 3. El 10 de octubre de 2023, cuando el mayor Nocua ya llevaba más de un mes al servicio de los contrabandistas en Cartagena, fue informado desde Bogotá por parte de la DIPOL que había sido descubierto en sus actividades ilícitas, razón por la cual, para amparar su relación con el crimen organizado, decidió denunciar la corrupción de la que él mismo hizo parte en la Polfa. Diego Marín me indica que me va a presentar a unas personas en horas de la noche en el Hotel Las Américas, a lo cual yo procedo a desplazarme aproximadamente a las 18:30 horas. Al llegar a ese lugar, en una parte un poco reservada, llego y veo con sorpresa que está sentado el señor coronel en uso de su buen retiro, Rafael Restrepo Londoño. El oficial señaló en su relato el valor que se le entregó al director de la Polfa, quien también trabajaba de la mano con organizaciones dedicadas al contrabando. El día 6 de octubre yo viajo a Bogotá a visitar a mi familia y el pupilo Richard se encuentra en Bogotá. Él me indica que el señor Hugo Diego Marín ya le había dado a Polfa 1 90 millones de pesos como compromiso del mes. El 6 de diciembre de 2023, el mayor Nocua se convirtió en agente encubierto, es decir, 3 meses después de estar trabajando al servicio de los contrabandistas y recibir coimas de estos, el oficial decidió colaborar con la justicia, pero sin contar en detalle sus actividades ilícitas en el puerto de Cartagena.
El mayor Peter Steven Nocua también mencionó el supuesto pago de coimas a un general de la policía. Este oficial, actualmente investigado en la fiscalía y con una negociación de principio de oportunidad, continúa tranquilamente trabajando en la policía, al igual que el mayor Raúl Vargas, quien también aceptó haber recibido plata de los contrabandistas cuando reemplazó en su cargo al mayor Nocua en Cartagena. Y también sobre alias Papá Pitufo. Noticias 1 conoció que un mayor de la policía, hermano de un senador, habría sido pieza clave en las operaciones de contrabando en Cartagena. Después de conocerse la mención del senador Jairo Castellanos por un agente encubierto en las investigaciones del entramado de contrabando al servicio de Diego Marín, alias Papá Pitufo, Hay un tal mayor Castellano, de que nosotros siempre hemos jodido, pero este está a través de su hermano. se conocieron también declaraciones de agentes encubierto que describieron cómo el hermano del senador Miguel Armando Castellanos, actual secretario de gobierno de Cúcuta, al parecer participó activamente en esta red de corrupción cuando se desempeñaba como comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena. Esta bodega o este depósito era prohibida por el mayor Miguel Castellanos como por el mayor César Vallejo, por lo que no se realizaba ningún tipo de actividad de control en ella y menos sin consentimiento de esos oficiales. Según el declarante, el entonces mayor Castellanos, al parecer, organizaba y recibía coimas para dejar pasar contrabando a través de subalternos, La cual se encargaba de cada vez que iban a pagar semanal o quincenal. Como pagaran, ella repartía el dinero ahí entre sus compañeros o los jefes. Castellanos, al parecer, tenía la forma de justificar el incremento de su patrimonio y los lujos que tenía. ¿Qué hacía él con todo el dinero que él estaba recibiendo en virtud de su labor allá, digamos, ilícitas? Que él se cubría, que él eso lo formalizaba. Él utilizaba ese término con el hermano Leandro Castellanos. No sé cuánto ganará el hermano, que él decía que con eso lo apaciguaban. Y pues hoy ya en día el hermano, el otro hermano que ayudó a él a apadrinar para llegar a ser senador, pues también con él. En los cientos de horas de grabaciones y pruebas documentales que se recaudaron, también se describen reuniones que al parecer hizo Castellanos con Papá Pitufo. Noticias 1 contactó al exoficial Miguel Armando Castellanos y esta advirtió que esa información es totalmente falsa y mendaz y obedece únicamente a que en la actualidad soy una figura visible en la política local de Cúcuta. Entonces, para efectos de enlodar mi nombre y de pronto generar beneficios jurídicos, me mencionan de manera malintencionada. La entrevista completa con todos sus detalles estará desde mañana en nuestras redes sociales. Entre otras investigaciones de la contrainteligencia de la policía que no han llegado a la Fiscalía, está la que involucra a por lo menos 30 uniformados que colaboraban con agentes del Pitufo en el San Andresito de la 38 de Bogotá. Uno de los jefes de esta fue fotografiado en la Dirección General de la Policía. La relación entre policías y contrabandistas ha sido documentada por la misma inteligencia de la institución desde hace más de una década. En 2016, los diálogos de un grupo de policías que estaban siendo monitoreados por la contrainteligencia dejaron en evidencia que ambos trabajaban para los contrabandistas del San Andresito de la 38 en Bogotá a cambio de pagos mensuales. ¿Pero cuánto me toca o qué? No, por eso toca 500. ¿Y para cuántos o qué? Por lo que yo le dije, mi teniente, eso es lo que yo le dije, eso es mensual. ¿Pero qué le iba a decir? Yo había hablado con Gonzalo y me dijo que uno era para mí. En su momento, la investigación puso al descubierto la relación de los uniformados con los contrabandistas. Los policías sometirían el control a vehículos y a la mercancía de la organización transportada en los mismos. Los sobornos que recibían los uniformados no solo eran para permitir la comercialización de mercancía ilegal, sino incluso para escoltar los camiones que movilizaban el contrabando en la zona. Acompañamiento de motocicleta institucional de placas OOR60B al vehículo particular tipo furgón de placas TFP 696, al parecer cargado de mercancía de contrabando. En la estructura delincuencial identificada por la policía, fueron señalados como sus presuntos cabecillas, alias Uriel, alias Lucho y alias Freddy, quien, según este documento de inteligencia, tenía una estrecha relación con un coronel. Fuente Humana entregó fotografía que evidencia la presencia del vehículo institucional de siglas 02449 el día 09/11/2016 frente al establecimiento de alias Freddy, en el cual observó a un oficial uniformado con el grado de coronel con su respectivo conductor. El señalado contrabandista alias Freddy fue identificado mientras ingresaba a las instalaciones de la Dirección General de la Policía.
En el control de ingreso a la DIPON se estableció que el señor Freddy Morales Rodríguez se dirigía a la Oficina de Comunicaciones Estratégicas a entrevista con el coronel Blanco. En esta investigación fueron identificados más de 10 policías al supuesto servicio de los presuntos contrabandistas de San Andresito de la 38.